¡Hey! ¿Qué pasa? Soy EA. ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Jay's Opinion. Y es que hoy os voy a hablar de una de las series más míticas de la historia de los cómics, sobre todo de los cómics pulp y los cómics policíacos, noir, etcétera, etcétera. Una obra que originalmente fue de Vértigo, como casi todas las obras que me molan a día de hoy siempre han sido de Vértigo previamente, y a día de hoy ECC es la encargada de que la tengamos disponible en el mercado, aparte de que hizo una recopilación de todos los números que componían la misma. ¿Y de qué obra estoy hablando exactamente? Pues concretamente os estoy hablando de la serie 100 balas de Brian Azzarello y Eduardo Risso, y también hablaremos posteriormente del spin-off recientemente estrenado, para que me entendáis, 100 balas Hermano Lono, también de la mano de Azzarello y de Risso, y básicamente es un spin-off de un personaje muy concreto que aparece en la historia de 100 balas. Antes de entrar en materia 100%, voy a enseñaros las portadas de este, digamos, recopilatorio de integrales, que son 5 integrales. Aquí los tenemos, porque creo que merece la pena el arte que le han dado a las portaditas. Aquí tenemos el tomo número 1, me parece súper guay el rollete que le han dado. Aquí tenemos el tomo número 2, aquí cómo juega con los colores lilas, azules, me flipa. El rollo que va jugando con estas líneas rojas que se van a poder interconectar entre el resto de tomos me parece espectacular. Aquí tenemos el tomo 3, donde el verde es el predominante entre el resto de colores, y es muy intimidatorio la cara del muchacho este que aparece por aquí. Pronto descubriréis quién es. El tomo número 4, que se va a los tonos más cálidos y rojizos. Cómo se nota que en este tomo la intensidad de la historia ya está subiendo a sus cotas más altas, y por supuesto falta el último tomo de todos. Y es que sí, chicos, tenemos el tomo número 5 de los integrales, donde volvemos al tono un poquito más oscurete, más similar a lo que veíamos. Sí, equipo, se me acaba de caer todo el tinglao. Corten. Después de este puto desastre, mejor continuar con la reseña, porque si no, igual destrozo todo el cuarto. Vaya maldito fail. Bueno, continuamos. La idea principal que tenía Azzarello sobre esta serie de 100 balas era hacer 100 tomos, y efectivamente, ¿qué pensáis? ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Pues sí, chicos, efectivamente lo llevó a cabo. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que aparte de convertirse en una serie de culto dentro del universo de los cómics, pues también se ha hecho una serie un poco larga y un poco inconexa entre tomo y tomo. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí que es cierto que hay una línea argumental clara, pero el hecho de que aparezcan tantos personajes, que haya tantos giros de guión, que haya tantos flashbacks y que haya precisamente eso, salto entre una historia y otra, pues al final hace que haya ciertos momentos de la obra en las que, digamos, nos perdamos un poco o no terminemos de seguir igual de enganchados que al principio. Y es que es eso, en el primer tomo lo primero que nos presentan básicamente es el hilo conductor de la historia. ¿Y cuál es el hilo conductor de la historia? Pues el hilo conductor es la presencia de un hombre de pelo blanco llamado Agente Graves, que va buscando a diferentes personas en diferentes ciudades y momentos de sus vidas para ofrecerles un maletín. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay dentro de ese maletín? Nada más y nada menos que una pistola con 100 balas irrastreables. Eso quiere decir que maten a quien maten o hagan lo que hagan, nunca les van a meter en la cárcel, no van a poder enchironarles ni aunque haya cámaras de seguridad. Está todo perfectamente planeado para que sean totalmente impunes a la justicia, y además este tipo de personas siempre suele haberle ocurrido algún tipo de desgracia, una muerte de un familiar, digamos, expulsado de algún centro, les han echado de algún trabajo, y dentro de ese maletín, además de las balas y la pistola, siempre hay pruebas incriminando a la persona responsable de que ellos mismos sean unos desgraciados, lo cual básicamente es una invitación a mata a ese muchacho o muchacha que te ha jodido la vida,
que no te va a pasar nada, que las balas son irrastreables. Así que como premisa es muy llamativo, pero habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. En el segundo tomo continúa un poco la idea del primero, historias cortas con la premisa del maletín, presentándonos a diferentes personajes. Ya conocemos a muchos, como el agente Graves, luego Shepard, que parece que es otra especie de agente que no se sabe muy bien de dónde sale. Tenemos a Dizzy, que será la chica principal del primer tomo, será la primera persona que recibe el maletín, pero luego, a medida que va avanzando la historia, conoceremos a diferentes personajes que han terminado con el maletín en sus manos, como puede ser Loop, Hopper, Cole Burns, Lono, entre muchos otros. ¿Y cuál es, digamos, el punto de encuentro? El punto de encuentro entre personajes es lo dicho, es el maletín. Pero claro, Brian Azzarello va muy poco a poco desengranando toda la historia, unificando personajes para que todo tenga un hilo conductor. Entonces se puede decir que en el primer y el segundo tomo básicamente es un poco la presentación de personajes. Pero claro, es que al final nunca terminan de presentarnos personajes, porque es una historia muy frenética, de mafias, de corrupción, o sea, hay traiciones a tutiplén, y habrá un momento en el que el saco de cadáveres será bastante tocho. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que no le toméis mucho cariño a ningún personaje, porque en cualquier momento, esto es un poco a los Juego de Tronos, pueden morir sin ningún tipo de piedad. A su vez, sigue evolucionando la historia y ya en el tomo 3, por ejemplo, ya aparte de presentarnos a otros personajes como Jack o el detective Lewis, etcétera, etcétera, pues ya empezamos a ver un poco el trasfondo de todo este tema del maletín, sin que se quede todo explicado 100%. Pero ya poco a poco podemos ver que hay 13 familias mafiosas en un principio, con mucho poder, que se hacen llamar el Trust. Y entonces podemos ir viendo cómo esta organización fue evolucionando, y digamos que la premisa principal era que ninguna estaría por encima de la otra, y para ello crearon a los milicianos. No sé hasta qué punto estoy haciendo spoiler a la peña, porque al final estoy poniendo un poco en contexto el background de 100 balas, pero no estoy contando exactamente lo que ocurre en el periodo de tiempo en el que, digamos, tratan los integrales. Pero básicamente estos milicianos eran una especie de policía, entendedme lo que quiero decir, más bien sicarios internos del Trust, que se centraban básicamente en controlar que ninguna de las casas se viniera arriba, que ninguna quisiera acabar con las otras. Era como los que mantenían el equilibrio dentro de estas 13 familias mafiosas. Sin duda alguna, un trabajo bastante peliagudo, pero eso sí, tiene que haber gente con un par de pelotas haciendo esto, porque no todo el mundo puede controlar a un montón de mafiosos si de repente se le va la castaña. Y dejando de lado el 4 y el 5 en cuanto a temática, porque como podéis imaginar, la historia se irá enrollando en personajes, en tramas, en subtramas, en traiciones, en asesinatos, etcétera, etcétera. Y como podéis imaginar, en el integral 4 y en el integral 5, pues básicamente se irán juntando las diferentes ramas que han ido creando poco a poco el resto de integrales. No voy a mentir, es una sensación muy el estilo película de Tarantino, con pues de todo. O sea, podemos ver desde escenas muy locas, rocambolescas, diálogos espectaculares escritos por el mejor guionista, traiciones muy extrañas, muertes, torturas, asesinatos muy locos, llegando a puntos muy gores, y historias de todo tipo, desde madres que pierden a sus hijos, chicos o gente que está enganchada a la droga y tiene que buscar una salida. Podemos vivir la típica periodo o etapa, digamos, dentro de una cárcel, que ya pudimos ver también con Brian Azzarello en Hellblazer. Por lo visto le va el rollo cárcel, el rollo Prison Break. Está guay, de hecho es uno de los momentos de los 5 integrales que más me mola. Pero sí que es cierto lo que digo, al final se termina haciendo un poco lioso con el paso del tiempo, porque son muchos personajes, porque hay muchos muy similares, y porque al final hay momentos en que ya no hilas del todo quién está traicionando a qué, por qué, cuál es lo que pasa, etcétera, etcétera. Sinceramente habrá historias o mini historias dentro de los 11 integrales que al final servirán solo para presentar a un personaje, y la mini historia como tal al final un poco pues te dará igual. Y habrá momentos en los que el ritmo decaiga un poquito, no podemos mentir. También es cierto que Riso va evolucionando su dibujado. Al principio era todo más freehand, más libre, menos detallado. Yo creo que al final, cuando le dijeron que esto era una obra de 100 números con 20 páginas cada número más o menos, pues al final le debió dar un poco de palo y debió pensar mejor hacerlo todo un poco más simple,
que si no voy a tardar la vida en acabar, pero menos mal que con el paso del tiempo yo imagino que ya se estaba instaurando más dentro de la serie y va mejorando un poquito el dibujado, porque sí que es cierto que mola, que lo entiendes, que lo disfrutas, pero no tiene la calidad de otras obras y sí que hay alguna viñeta un poco ridícula. Entendedme lo que quiero decir con ridícula, en el sentido de que se nota que ha sido dibujada rápidamente. Y más o menos eso es lo que puedo decir de 100 balas como tal. Estamos hablando de unas 500 páginas por integral, casi 2500 páginas de historia, muy loco. Yo me lo he leído del tirón, entendedme lo que quiero decir, a lo mejor un libro cada día, y sí que terminas un poco saturado, precisamente por lo que he dicho, un dibujado que no es detallado, unos personajes que hay 200 millones y 200 millones de giros, que a lo mejor si hubieras estado siguiendo la serie en grapas o lo que sea, puede ser que tuvieras un poco una mayor capacidad de hilar diferentes asuntos, y también juegan un poco con ciertos flashbacks sin avisar. No te hace referencia a que estás en el pasado hasta que de repente te das cuenta de que uno de los personajes está más joven y dices, ah vale, que esto es un flashback. Entonces hay momentos un poco de desconexión con el lector, pero más allá de eso sí que es cierto que es una historia espectacular. Entiendo que sea ya una historia, digamos, de culto dentro de los cómics, y que si eres fan de los cómics o lector estás medio obligado a leerla para tener, pues eso, ese badaje de una obra que en cierto modo todo el mundo ha tenido que leer por su éxito y lo que cautivó a los lectores, así que entiendo que haya sido o se haya convertido en lo que es, pero sí que es cierto que no está para mí tan top como otras series también de Vértigo, como pueden ser, yo que sé, así a bote pronto siempre lo digo, pero Scalped, por ejemplo, son 5 tomos que siguen una línea regular brutal, muchos personajes pero los identificas rápidamente, y los flashbacks están claramente, pues digamos, informados al lector y sirven para complementar la historia. Quizás aquí sí que se vive un poco el momento este de vamos a meter cosas que hay que llegar a los 100 números, pero por lo demás es un final satisfactorio, terminas entendiendo todo más o menos, y sí que habrá algún personaje o alguna trama que te pierdas por el camino, pero más allá de eso es una historia excelente. Y como toda buena historia excelente, después de un montonazo de años de éxito y gente buscándola por las estanterías, pues sí, Azzarello y Riso se juntaron para traernos el siguiente spin-off. Y es que sí, chicos, os hablo de 100 balas, hermano Lono. Sin adentrarnos tampoco mucho en spoilers, os podéis imaginar que Lono es este personaje, es uno de los protagonistas de 100 balas, uno de esos personajes recurrentes, muy loco, muy agresivo, muy inestable. Y independientemente de la historia de 100 balas, sí que voy a hacer un pequeño spoiler, ya que, bueno, como podéis ver, es un spin-off. Este muchacho, pues se entiende, porque si no, no habría spin-off, digamos a nivel de prólogo, que sobrevivió a los hechos de 100 balas, independientemente de lo que ocurra en la línea regular. Y la portada no esconde ninguna duda de que el muchacho este, a donde se dirige después de los acontecimientos traumáticos que vive en 100 balas, pues es a Mexico City, yeah. Y es que en México Lono solo consigue refugiarse de su pasado demoníaco en una iglesia, la iglesia del padre Manny, junto a una monja llamada June y a un grupo de muchachos llamados cariñosamente los huérfanos, ya que estamos en una época en la que en México hay, pues eso, muchas luchas entre los cárteles, muchos muertos, muchos sicarios, y hay un montonazo de niños que se quedan ahí un poco en la cuneta, y todos van a la iglesia del padre Manny, al igual que Lono. Sin hacer spoiler de lo que ocurre con Lono en 100 balas, he de decir eso, que es un personaje muy agresivo, muy loco, muy inestable, probablemente de los personajes más gores, sádicos y hardcore que os vais a encontrar en la historia y en muchas historias que leáis en los cómics. Y básicamente aquí vemos una historia un poco de redención. El tío dejaba atrás su pasado, se ha metido dentro del camino de la iglesia y de Jesucristo, de ahí lo de hermano Lono. No es un cura, pero está en el camino de la fe. Y bueno, como os podéis imaginar, en cierto modo su pasado no parará de perseguirle, su instinto animal asesino no parará de perseguirle. ¿Qué os podéis imaginar que ocurre en México cuando las diferentes cárteles de la mafia, de la droga, empiezan a intervenir en la ciudad y empiezan a afectar poco a poco a la vida de los ciudadanos y sobre todo a la vida y alrededores del padre Manny, los huérfanos, June y la iglesia en general? Como os podéis imaginar, este lío entre mafias, hermanos, asesinatos para arriba y para abajo hará que Lono en ciertos momentos de la historia tenga que luchar 100% por reactivar su pasado agresivo para luchar y defender a los que más quiere en estos momentos,
o intentar buscar una vía diferente a la violencia, que era siempre su principal respuesta en el pasado. Sin duda alguna no os vais a aburrir y tampoco os va a sobrar. Al final es lo que os digo, estábamos hablando anteriormente de tomos de unas 500 páginas. Este hermano Lono durará, pues no sé, unas 270, algo así. Es fácil de leer y es un buen complemento para 100 balas. Yo obviamente recomiendo a lo mejor dejar un poco de aire entre una y la otra. Yo sí que es verdad que me la he leído del tirón para ya, digamos, un poco dejar de lado a 100 balas. No es que no me guste, pero es que estas series tan antiguas de tantos tomos, cuando me pongo a ellas, como no las espacio un poco, al final retrasa mucho mi avance en otro tipo de lecturas. Así que nada, ahora ya he acabado con todo el material que yo sepa a día de hoy que hay de 100 balas y espero que os guste y que os haya servido para poder tomar una decisión de si os adentráis o no en este universo de maletines y balas irrastreables. Así que nada, chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre 100 balas y Hermano Lono, ¿y tú? ¿En qué también?